Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en charlas de investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con lo que la sociedad ha creado como bienes culturales, patrimonio histórico, en fin. Esta será la charla número 59 del segundo año que estamos transmitiendo. En esta ocasión nos acompaña Lucero Rodríguez Velázquez, quien es maestra de Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e investigadora en la Delegación Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de interés en investigación son historia de la educación de niños, historia de las mujeres, historia de la cultura escrita. Actualmente desarrolla el proyecto Preservación y Digitalización de Leyes y Decretos del Estado Libre y Soberano de Puebla entre 1824 y 1890 y el proyecto Concientización y Resignificación de la Historia de las Mujeres. Es curadora de la exposición virtual Así nos hicimos de palabras, 150 años de revistas feministas mexicanas. Se ha desempeñado como docente en educación media superior y fue colaboradora de investigación de la maestra Blanca Lara Tenorio, quien es profesora de investigadora del Centro INA Puebla. Con ella participó en proyectos como Testamentarías de Mujeres en el siglo XVI, el Bicentenario de la Independencia, la población de origen africano en Puebla en el siglo XVI. Es autora de artículos sobre historia de la educación en Puebla, coautora del libro Fuentes Hemerográficas, Mujeres en la Prensa Oficial Poblana, Índice Preliminar, 1849-1890, y publicó en coautoría con la maestra Blanca Lara Tenorio el libro Una y mil imágenes de Calpan para su historia. Lucero ha titulado su participación Concientización y Resignificación de la Historia de las Mujeres, Archivo Histórico Judicial de Puebla. Lucero, cuéntanos. Muchas gracias. Creo que tengo que empezar en agradecerte mucho, María Gracia, porque para mí es un honor estar ahorita, porque he seguido todas las participaciones de los compañeros y realmente agradezco y aprendo mucho de ellos. Yo siento que ahorita de mi parte estoy empezando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia como investigadora, si bien sí había sido colaboradora de la maestra Blanca Lara Tenorio, pero para mí este espacio que me brindan es un honor. Lo recibo como un honor por participar con ustedes y con todas las labores tan importantes y los salvamentos que han hecho todos los compañeros. El por qué inicio con este trabajo, si bien tengo otro proyecto con el cual concursé para la Plaza de Lina, yo la obtuve en el 2018 y inicié con una ilusión, con el agradecimiento, porque si bien me había preparado profesionalmente como colaboradora, siempre ha sido, yo creo que el sueño de muchos, colaborar o ser parte de profesores investigadores de Lina. Entonces ingreso en el 2018, opté por un examen de oposición, pero desde el ingreso nos comunican que no va a haber recursos, o sea que estamos entrando y no hay recursos para nosotros. Conocemos que tampoco íbamos a discurrir que otros compañeros lo tengan porque se lo han ganado y también es poco, ¿no? Entonces, entro con el proyecto de catalogación del Archivo Histórico Judicial de Puebla, que fue la parte con la que gané el concurso, pero de ahí tomo el tema de digitalización de leyes y decretos de Puebla. ¿Por qué? Porque el archivo cuenta con ellos, tiene varios años, les faltan algunos, pero al sacarlos de los paquetes ya se están destruyendo. O sea, si uno los saca, al momento de abrirlos se rompen.
pero la información que resguardan es muy importante y de hecho es como muy lineal para conocer varias etapas de lo que es la historia de Puebla, porque el archivo resguarda información de 1553 de 1559, perdón, a 1953. Entonces, tiene larga periodización y intenté este proyecto como la digitalización para saber bien conocer la manera administrativa y política de Puebla, pero también haciendo un seguimiento de resguardo y clasificación de estas leyes y decretos y también para perdurarlas. La situación a la que continúo es que al no haber presupuesto, las cámaras que ocupo son las mías. Tengo que ocupar programas gratuitos y esos programas gratuitos algunas veces los eliminan, los bajan y se llega a perder alguna información. Entonces, pues es preocupante. La otra tarea que para mí es muy significativa fue que cuando ingresé como profesora investigadora al Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con la maestra Elisa Pérez Alemán, tuvimos y acordamos que podíamos trabajar desde el archivo, porque si bien yo conocía muchos documentos, una problemática que era, y que creo que tengo que decirla como problema, la situación que estaba pasando en el país de las 10 a 14 mujeres muertas cada día. Entonces, en la plática de un escritorio comentamos que si hacíamos algo, y que si hacíamos algo era sin recurso, pero sí era como apropiarnos de una tarea de la cual como instituto teníamos que contribuir. Esta contribución siento que es muy pequeña porque cuando uno sale a la calle y ve lo que hacen las colectivas feministas, realmente hacen una labor gigantesca. Acompañan a mujeres violentadas, acompañan a mujeres en abortos, acompañan a mujeres que están en pobreza. Sé que queremos contribuir, pero desde mi preparación como historiadora me siento un poco atorada en decir no puedo ser acompañante de alguien que ha sido violentado porque no me preparé de esa forma. O sea, quiero apoyar, pero siento que también debemos de respetar que una mujer que sufre violencia, una niña, necesitan totalmente estar con una profesionista. Entonces, ¿cuál era la otra tarea? ¿Cómo podíamos contribuir con toda esta problemática del Estado, del país? Fue tomar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Centro INA Puebla como parámetro y hacer algunas labores culturales en el cual nos enfocamos a dar a conocer pequeños segmentos históricos de las mujeres, pero con el fin de que se comprenda que esta lucha no surgió hoy y no surgió hace 2 años. Esta lucha lleva un antecedente de más de 200 años, pero también se debe de reconocer que las mujeres han estado presentes toda la vida, ¿no? Siempre hemos leído que somos 50 más 1. Es así que de mi parte yo empiezo a trabajar desde el 2018, viene un poco el trabajar en archivos y empezar a emprender estas labores que iban a ser el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Entonces, en el camino vamos aprendiendo cómo hacerlo y a quién dirigirlo. No lo vamos a dirigir a las académicas, porque si bien leemos y conocemos los trabajos, tampoco tal vez lo vamos a dirigir a las feministas, porque para algún sector feminista nosotros pues no estamos contribuyendo en nada. Y tal vez, si vemos la realidad, nos falta mucho que hacer, pero sí sabemos, y cuando fui docente, de este interés que existe de las niñas y mujeres y de algunos jóvenes en conocer la historia y los procesos que ellos no entienden sobre el feminismo. O sea, tuve muchas preguntas desde que he sido docente hasta la fecha. Si pasa un problema muy fuerte como el de el poner el monumento ahorita de las mujeres que luchan, que tomen el teléfono, me manden un mensaje diciendo por qué lo están haciendo. Entonces siento que sí podemos contribuir de una parte como instituto, llevando la cultura hacia los sectores que no están insertos en el feminismo, en el movimiento, y si bien están reconocidos, porque sí lo sé,
en este sistema patriarcal que dice que nosotras solo alteramos al país, ¿no? Entonces, empezamos, bueno, yo empiezo y me cuesta mucho trabajo, por eso sé que le puse concientización y resignificación de la historia de las mujeres, porque no pretendo ya ocupar el término de género, porque me acerco a las fuentes del movimiento feminista desde los 70 y ellas nos comentan que hubo una cierta oposición, porque cuando ellas estaban luchando por las mujeres, cuando comprometen esto de equidad de género, la violencia de género, las volvieron a desterrar de lo que eran como el ser mujer. Entonces me pongo a leer y a insertar cómo puedo trabajar la historia de las mujeres desde algo muy importante que tenemos como memoria histórica, que es el Archivo Histórico Judicial de Puebla. Lo hago desde la forma, ya no como contar grandes procesos históricos, porque no los voy a encontrar que se reconozcan como luchas de mujeres, porque posterior son luchas feministas, pero sí me doy cuenta que tenemos una deuda pendiente en explicar cuáles son las genealogías de las mujeres. Se decía que las niñas que van a los museos, de las niñas que acuden a la escuela, pues están huérfanas, no conocen su historia, no están plasmadas en nada más que en algunas mujeres que las han, que se dice que han hecho grandes cambios y que fueron mujeres como doctas de conocimiento. O sea, no todas las mujeres que se conocen en la escuela ni que se conocen en los museos son mujeres como nosotras, todas las que participamos día a día en el país. Entonces, emprendo la acción de leer a Marcela Lagarde, pero también de esta cita que ella dice: la historia de las mujeres hay que contarla una y otra vez para seguir recuperando sus voces. A lo que voy es que me van a decir que sí hay muchos estudios sobre historia de las mujeres y sobre las diferentes etapas que hay en el país, lo sé, pero hay que decirlas cuantas veces sea posible porque si no nos borran. El proyecto parte de la necesidad de ser reconocidas en los procesos históricos, estar representadas en la cultura del país, desmontar todo el entramado y contribuir a formar una sociedad libre y digna para las mujeres. Es necesario discurrir desde la capacidad de interpretar el mundo desde las diversas mujeres, sus colaboraciones en los acontecimientos del pasado, conocerlas, compartir su experiencia y dignificar su interlocución en el quehacer social. El sistema de dominación patriarcal consiste en un sistema de poder del hombre sobre la mujer. Se justificó sobre la base de su supuesta inferioridad biológica de las mujeres. Tanto las instituciones de la sociedad políticas y civiles se han articulado para conservar, fortificar y consensar a las mujeres como una categoría social subordinada para los hombres, tanto en lo económico, cultural, religioso y político. El proyecto remite al derecho de las niñas y mujeres a reconocer su historia y se restituye el peso de los aportes femeninos en el desarrollo de la sociedad mexicana. La supremacía patriarcal ha dominado y gobernado en todas las múltiples claves, trampas, costumbres, creencias y complicidades que nos han colonizado en todas las órdenes de la vida cotidiana. Lamentablemente, históricamente, se instaló en la cultura. Bueno, el proyecto remite, como he dicho, el derecho de las niñas y mujeres a reconocer su historia y se restituye el peso de los aportes femeninos al desarrollo de la sociedad mexicana. La supremacía patriarcal ha dominado y gobernado en todas las múltiples claves, trampas, costumbres, creencias y complicidades que nos han colonizado en todas las órdenes de la vida cotidiana. Lamentablemente, históricamente, se instaló en la cultura. Como ya lo había dicho, y lo vuelvo a repetir, la historia de las mujeres hay que contarla una y otra vez para seguir recuperando sus voces. Había comentado que mi eje de estudio va a ser el Archivo Histórico Judicial de Puebla,
si bien sabemos que las mujeres al estar en la parte privada se dejó a nivel histórico y a nivel cultural sus huellas y sus voces. Es muy difícil encontrarlas, pero en el archivo sí las tenemos y las podemos localizar. Obviamente, para localizarlas hay que hacer una historia de larga duración y leer entre diversos expedientes para encontrar sus casos y encontrar sus voces. La historia no puede ser parcial, se debe mencionar a las mujeres que constantemente son excluidas de los procesos históricos. Su función en la sociedad fue vista como subordinada por quienes diseñaron originalmente los cánones de la historia, de la ciencia histórica. En consecuencia, sus actividades, actitudes y contribuciones quedaron destinadas en lo anecdótico, lo ameno, o sea, en la historia de clave menor. Las mujeres, como sujetos de su propia historia, se emprende el compromiso de otorgar, preservar y conocer la genealogía de nuestras ancestras. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a conocer a las mujeres? Vamos a conocer a las mujeres en lo cotidiano, pero para entendernos cuál ha sido nuestra historia y cuál ha sido la contribución. Si bien demarca que va a ser una historia de larga duración, porque voy a tener que comparar diversos expedientes para poder localizar algunas similitudes entre ellas, pero también tenemos que aclarar que este tipo de historia va a tener que recurrir a lo descolonial. Vamos a tener que hablar de las mujeres indias, negras, españolas y mestizas por separado, y tenemos que encontrar cuál ha sido y cómo fue su vida para entender cuáles son los procesos en la actualidad. Si bien tenemos que emprender una historia, y aunque para muchos les parezca segmentaria, para otras no, tenemos que emprender una historia con procesos, cortes y desarrollos a partir de las mujeres como sujetas de su propia historia. Entre los archivos que he empezado a encontrar como momentos o alianzas que las mujeres tienen, podemos encontrar que para 1591 las mujeres que laboraban en la estancia de Tequitlapa, Tepeaca, pues recibían un salario, y cuando se les pregunta, pues Madalena, casada natural de Tecamachalco, dice que le pagan con ropa. Madalena, casada natural en Olxochoca, dice que le pagan 15 pesos. Inés, mujer de Mateo, no sabe lo que gana, que su marido lo sabe. Inés, casada natural de Tecamachalco, gana 15 pesos y su marido 70. Ana, casada natural de Quechola, gana 30 pesos y le pagan con ropa. Estos documentos, si bien para algunos van a decir que no están contribuyendo en nada porque no estamos hablando en procesos, lo que vamos a estar tratando de significar es conocer los procesos y la vida de estas mujeres. Entonces tenemos a 5 mujeres que están trabajando, a 2 le pagan con ropa, pero lo que nos queda claro es que sí reciben salario, y estamos hablando del siglo XVI. Es esta contribución económica en la cual siempre han estado las mujeres, pero siempre se les ha tenido como sujetas a la explotación, porque siempre se dice que las mujeres han estado en casa, y aunque lo estén, están trabajando. Otra similitud que he encontrado para el siglo XVI es qué pasaba con las niñas huérfanas. A estas niñas de una edad entre 7 y 8 años, que para mí es muy pequeña, son muy pequeñas, las entregaban a casas para servir 4 años, y en cambio se les pedía que se les diera de vestir, calzado, se les ayudara a curar enfermedades y hacer un buen tratamiento. Después de los 4 años se les otorgaba 10 pesos para que fueran casadas, además de que se les pedía a las casas donde se les entregaba que se les enseñara las cosas de la Santa Fe Católica. Se han encontrado varios casos de este tipo, donde niñas pequeñas se dan a trabajar para servidumbre, porque si bien dicen que las van a cuidar, tienen que trabajar y les tienen que pagar. Pero también encontramos casos donde las niñas agradecen el estar en esas casas, como encontramos otro caso donde una niña es violentada, se escapa. Este caso llega a la justicia, y cuando la niña se le entrevista de por qué se escapó, ella dice que porque fue abusada carnalmente. Esto refleja una
una situación fuerte, pero también nos hace ver que estas violencias patriarcales, cuando dicen que no existen, han existido, pero también se han tratado de decir y se ha tratado de señalar que está mal. A esta niña la resguarda otra indígena, que también se me hace una contribución importante. Se dice que han hecho las mujeres en el pasado. Hemos encontrado en los documentos que sí hay alianzas entre ellas. Cuando una mujer va a poner una queja, la mayoría de las veces lleva una o dos mujeres como testigos cuando la citan. Entonces es otra situación importante para conocer desde nuestra historia. Y si bien sí estoy hablando desde lo que está pasando en la ciudad de Puebla o en algunos pueblos sujetos o territorios cercanos, no estoy hablando a nivel nacional. Lo que sí es que, insisto, estoy pretendiendo rescatar cuáles son las documentas o los documentos, porque también se molestan si hablamos en género femenino, pero también lo vamos a intentar hacer, ¿por qué no? ¿Cuáles son las documentas y los expedientes que se encuentran donde podemos localizar a estas mujeres que dejaron una pequeña huella y que esa pequeña huella nos dice mucho? Las mujeres van ante la justicia. Tenemos y voy a separar un poquito la pantalla porque tenemos en 1590 a Catalina de Grageda, viuda y vecina de la ciudad de Los Ángeles, querelló criminalmente contra Diego Hernández y dice: con poco temor de Dios mío, mi Señor, y menosprecio de real justicia, y siendo yo como mujer honrada, cristiana, temerosa de Dios y de mi conciencia, el dicho Diego me ha ofendido llamándome vieja valleca, de alcahueta, y que soy una mala mujer. Además publicó que una criatura que me fue echada a la puerta de la casa de mi morada era de un hijo mío, y dijo a muchas personas que dicha criatura era de Catalina de Grageda, mi sobrina. Tales palabras que ha dicho son graves, actos de delitos de los cuales se deben castigar. Ella fue muy molesta ante la justicia a pedir apoyo por lo que se había dicho de ella. En otra parte del documento dice que le están quitando el honor, ¿no? Y esto de vieja valleca pues la hacía ser, y alcahueta la hacía tener una mala reputación cuando ella no la tenía. Sí iba a la justicia, quien le contó lo que había dicho este hombre fueron dos mujeres, a quienes se acercaron y le comentaron que este hombre se había referido así de ella. Ella dice que tienen que castigarlo, pero cuando el hombre es detenido y llega a la cárcel no se le castiga, solo se le dice que no hay pruebas y no hay por qué lo tengan encerrado y lo dejan en libertad. Vamos a tener otros dos casos igual, que no los describo aquí, pero sí son varios, de mujeres que van y denuncian a sus maridos. Los denuncian porque son golpeadas y maltratadas. Entonces acuden ante la autoridad diciendo que pues han recibido malos tratos y que exista una prueba de sus heridas. Una de ellas es una mestiza, quien dice que tiene 6 meses de casada. Se casó con un hombre quien le pega, quien es borracho y quien la ha maltratado. Y otra cosa importante que dice ella es que tampoco le ha dado para vestir, que al contrario, ella es la que compra la ropa y compra los menesteres de la casa. Cuando ella va y pone la denuncia, lo que hace el alcalde es aconsejar al hombre que ya no la golpee, pero si bien deben de vivir juntos porque son un matrimonio y no se pueden separar. Entonces, lo importante aquí es la razón de ella, que va y dice que está sufriendo malos tratos y que no debe de ser así y que tiene heridas, ¿no? Y así tenemos otros casos de mujeres maltratadas que van y se quejan ante la justicia, aunque la justicia las escucha, toma testigos y toma testimonios, al final no se procede, solo se aconseja a estos hombres que no las golpeen, pero no existe el divorcio, entonces no pueden separarlas, sino que solo le hacen un llamamiento, lo llaman para que deje de golpear a su esposa y la trate mejor.
son constantes. Menciono estos documentos porque también muchas veces dicen que culturalmente esto era aceptado. Entonces, el país no cambia porque culturalmente así son los patrones de vida, pero en el siglo XVI estamos viendo y estamos leyendo casos donde las mujeres van y se quejan durante los 300 años, porque he revisado documentos, me faltan muchísimos, pero sí muevo las temporalidades para conocer cuáles son los procesos y cómo siguen. Algunos, como estos de malos tratos, pues van a ser hasta la fecha, ¿no? O sea, no encontramos como decir, están mintiendo cuando sabemos que nuestra realidad sigue esta violencia hacia nosotras, hacia otras mujeres, y es vista como parte de lo cotidiano. Otra cosa importante, o otros datos importantes que he encontrado son estas manifestaciones que yo le he puesto de amor y caridad hacia las otras mujeres. En los testamentos encontramos muchos argumentos donde las mujeres al morir, o antes de morir, dejan ya sea dinero, joyas, ropas a las mujeres que han sido sus sobrinas, sus madrinas, o que habían estado bajo su cuidado para que se puedan casar. Entonces, también se me hace esta parte de solidaridad que existe entre las mujeres. Para muchas, en la época colonial era muy importante llevar la dote, pero también en esa época otra realidad era que pocas podían conseguir un recurso para poder contraer matrimonio. Lo que sí vemos es que en el caso de doña María de la Cruz, es una cacica principal de la ciudad de Tepeaca, mujer legítima de Alvarado Pérez, español. Fue casada primero con don Francisco de Guzmán, cacique principal de esta ciudad, heredera de todos los bienes, casas más iguales, tierras y otras cosas pertenecientes al cacicazgo, es señorío. Algunas veces cito tal como está, porque pareciera que lo que digo solo lo retomo sin tener una fuente. Es voluntad por el mucho amor y bondad que le he tenido, que tiene a María, moza doncella, por los muchos y buenos servicios que me ha hecho, le den una caballería de tierra para ayuda a su casamiento. De sus bienes dejó a Ana, hija de su hermana, media caballería de tierra para ayudar a su casamiento. Vamos a encontrar otros documentos de esa forma, como están dando algunas casas u otras, o lo que tuvieran, pero para otras mujeres. Y ellas decían que para su casamiento, o en otros documentos dicen que para que puedan vivir. O sea, puedan tener con qué vivir. Esta mujer, doña María de la Cruz, y marco porque es cacica, también hace algo muy importante a finales del siglo XVI. Si bien los hijos no eran reconocidos, si el hombre no los reconocía, en la época novohispana, ella tiene 2 hijos naturales, y al tenerlos, obviamente, después se casa con Álvaro Pérez, que es un español, él no los reconoce, pero ella cuando dicta su testamento, reconoce a sus 2, ella sí lo reconoce, dice que tiene 2 hijos naturales y les deja su herencia. Entonces, para mí también se me hace algo muy peculiar, porque si bien legalmente y religiosamente esos niños eran ilegítimos, ella en su última voluntad les hereda todo el recurso. Entonces, esta señora doña María de la Cruz creo que sí fue sujeta de su propia historia y sí exigió su voz. Y así constantemente va a haber casos. Este tipo de estudio aún lo estoy realizando, estoy totalmente buscando qué metodología y qué perspectiva histórica voy a llevar. Me voy a ir por hacer historia con genealogía de las mujeres, y las voy a intentar hacerlas y emprender este estudio de que sean sujetas, las mujeres de la época colonial, sean sujetas de su propia historia y conozcamos procesos que ellas vivieron, alianzas, y cuál era su comportamiento ante la sociedad y ante los diversos problemas que viven, obviamente respetando y tratando de diferenciar en todas sus diversidades,
las ricas, las pobres, las trabajadoras, las que se dedicaron al hogar, las que fueron y dirigieron algunas imprentas, o las que tenían algunas tiendas, porque vamos a encontrar muchas con tiendas, pero también en toda esta diversidad, porque creo que aún nos falta mucho distinguir cuáles fueron las diversas mujeres conforme a su etnia, su clase social, su color de piel y hasta jurídicamente cómo eran nombradas, ¿no? La indígena, la mestiza, la española y la negra. O sea, creo que hay una deuda pendiente por explicar cómo se insertaban en la sociedad y cómo la historia no nos va a dar los ritmos ni los procesos históricos que conocemos con los otros hechos. La otra parte del proyecto, este es así como un proyecto igual, insisto, ambos los estoy trabajando y estoy tratando de dar esta respuesta actual a las peticiones que se hacen desde todas estas medios informáticos que son totalmente actualizados y que son cambiantes y que son exigentes. Es por ello que quiero partir el otro estudio con los documentos del archivo histórico, y también voy a tomar documentos del archivo de notarías que también tenemos en Puebla, y que son documentos y expedientes muy ricos donde sí hay mujeres. O sea, lo que sí puedo decir es que sí tenemos dónde y cómo hacer y rescatar información donde se hable de ellas. La parte del proyecto que ya había mencionado cuando inicié es la concientización y divulgación de la historia de las mujeres como sujetas de su propia historia. En este proyecto es un tanto más de divulgación, pero también aquí lo llevo y trabajo con la maestra Elisa Pérez Alemán. Ella también es investigadora del Centro INA Puebla y está en el área de historia. Sumamos esfuerzos porque para hacer divulgación hay que requerir un gran equipo y hay que ser interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque, como inicié diciendo, estamos trabajando en este momento para hacer divulgación y concientización, no con las feministas, no con nuestros compañeros académicos y académicas, sino que queremos trabajar con la sociedad, que también nos debemos a ellas. Y cuál es como que en qué nos regimos es tanto la explotación, la opresión y la explotación económica recae en la sexualidad como mercancía y en la apropiación por parte de los hombres de la mano de obra de la mujer y su poder reproductor como adquisición directo de recursos e individuos. Partimos de la necesidad de ser reconocidas en los procesos históricos, estar representadas en la cultura del país. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a partir de diferentes temáticas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer diferentes cosas. Cuando estuvimos en el 2018 podíamos hacer algunos foros donde podían ir las personas, las mujeres de manera presencial. Ahora que estamos en pandemia, desde el año antepasado, hicimos una exposición virtual que, si bien sabemos que llega a cierto sector, pues podemos seguir trabajando las diferentes temáticas. Queremos hacer una historia no tanto académica, sino que sea una historia un poco adherida a lo que se vive en la actualidad, que es mucho esto de los medios en Internet, de estos medios que son más ciberespacios, pero también dejaríamos un poquito de hacer historia, y eso es por eso es un trabajo interdisciplinario, de hacer una historia con datos y fuentes, sino que queremos hacer una historia donde sea más dinámica, más pedagógica, y recurrimos a necesitar personas que trabajen diseño, que hagan programas virtuales, en el cual nos vemos un poco totalmente apretadas. Tenemos el apoyo de Alina Aguilar Pérez y de Nadia Fernanda Contreras, que son dos profesionistas que trabajan con la maestra Elisa. Ellas nos han ayudado y han contribuido con este proyecto. No tenemos ningún recurso, todo lo tenemos que ocupar de apoyo. O
sea, necesitamos colaboraciones y estas colaboraciones son sin paga. Hemos hecho algunas, como ya lo comenté, algunos foros. Uno fue el 25 de noviembre del 2019 y es una luz contra la violencia. Esto va en situación con el 25 de noviembre, que es el día para erradicar la violencia y tomar acciones, ¿no?, en contra de ellas y poner en pie que estas violencias se viven día a día. Lo que sí nos dimos cuenta es que sí tenemos cierto público, o sea, sí acuden y preguntan y nos interrogan de cómo cambiar. Y ahí es donde también nos tomamos la tarea de qué queremos enseñar o cómo podemos enseñar para que nos sumemos a la lucha desde la formación histórica y desde hacer visible que todo esto ha sido histórico, pero que también tiene una estructura. Entonces, digo, esto fue presencial y funciona, sí funciona. O sea, sí vemos que acuden con nosotras y las preguntas que hacen es con la pregunta que yo le comentaba a la maestra Elisa. Muchas veces se conoce el feminismo en la academia, no se conoce antes de, porque en pocos lugares se habla de que hay luchas y de que estos estereotipos culturales no son los ideales para vivir en comunidad. Entonces, las preguntas que nos hacen sí son esas, ¿no? ¿Cómo dejar de violentar? Yo recuerdo que en este foro hablé sobre las violencias simbólicas y cómo esos ciertos memes que parecen muy graciosos y tienen millones y millones de direcciones y lo dirigen a otras personas, suelen ser muy graciosos cuando al final están violentando y están haciendo ver que la mujer es un objeto. Ellas mismas se rieron y dijeron pues, que los compartían sin darse cuenta que ese mínimo detalle era violento y hacían violencia hacia todas. También hemos hecho el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo también surgió otro programa desde el INA, que es con el Observatorio de Raquel Padilla. Entonces ellas giraron una convocatoria a nivel museos. Nosotros ya estábamos trabajando sobre este día y este programa se dedicaba hacia que mujeres dieran su experiencia de vida para que otras y las demás aprendiéramos de ellas. Entonces nos sumamos con el Observatorio de Raquel Padilla y le llamaron, creo que equitativa, a este programa. Ya lo teníamos nosotros, pero nos sumamos con ellas y creo que también nos lleva a generar mayores refuerzos y no hacerlo desde Puebla. Otro de trabajar entre trabajos para concientizar la violencia contra las mujeres y la falta de conocimiento de la historia de las mujeres es que las escuelas empiezan a buscarnos. Y acá fui a una secundaria, si bien dirían, pues es una secundaria y ¿para qué vas si no crea puntos, si no generas conocimiento? En hechos sí, en hechos los chicos se preguntaron al final y también, como era el día, era el 8 de marzo y teníamos que llevar entre la historia cultural que no trabaja en nosotras y por qué no trabaja en nosotras, pues muchas de los niños, desde las chicas, no, a las chicas les parecía como, pues sí, nunca hablan de nosotras, pues no existimos, pero cuando se les preguntaba a los chicos, ellos mismos decían, ¿y por qué no hablan de ellas? ¿No? O sea, era como muy sorpresiva una respuesta de jóvenes que en su momento las señoritas quedaban diciendo, pues nunca nos han tomado en cuenta, los niños decían, ups, nunca las hemos tomado en cuenta. Entonces, sí genera concientización, aunque sea mínima, yo creo que es un parteaguas importante llevar a la historia de las mujeres a diferentes lugares. Obviamente, esto fue en marzo del 2020, teníamos invitación de 2 escuelas más, pero surgió lo de la pandemia. ¿Qué queremos hacer? Deseamos contribuir, y es así como un deseo muy, muy utópico, a generar espacios para pactar y recuperar el mundo para las mujeres y recuperar nuestros cuerpos y nuestras vidas
para cada una de nosotras a través de normas y derechos inalienables. Es lo que queremos, ¿no? O sea, es muy utópico, pero yo creo que tenemos que tener, partir de una misión para seguir con estos programas. Para allá en el 2021, en el 2020 igual vino lo de la pandemia, pero junto al observatorio de Raquel Padilla y con Carolina y Alicia, que están en ese observatorio, sabían que habíamos hecho una pequeña exposición en Puebla, en el Fuerte de Guadalupe, sobre 150 años de revistas feministas, una exposición muy pequeña porque al no tener recursos nosotros cooperamos para hacerla. Llegó un director de museos, que es Raúl Nibón. Él llegaba en ese momento, nosotros lo íbamos a poner afuera del centro INA Puebla, pero él nos dijo que igual que nos podía prestar la parte del Fuerte de Guadalupe. Entonces, esta exposición quedó bien porque fue en el museo. Nosotras, tanto la maestra Blanca, la maestra Elisa y yo, pues nos cooperamos para hacer esta exposición. Esta exposición sí fue física, pero insisto, igual nos tomó la pandemia y se cerró todo. Carolina del Observatorio de Raquel Padilla se enteró de la exposición y nos invitaron, o nos motivaron más bien, a hacer una exposición digital. Esta exposición igual partió de rehacer un guión, de no tener cierta metodología donde guiarnos, porque decíamos, bueno, va a ser una exposición digital, pero no tenemos recursos para levantar una plataforma y sea virtual y la gente camine como los videojuegos, porque se requiere mucho recurso y especialistas en ello. También decíamos, bueno, ¿y cómo se hace un guión para que sea virtual, no? O sea, ¿cómo lo haríamos para que accedamos a que sea dirigido a lo que presentan tanto Facebook, Instagram y estos dos canales? Entonces, replanteamos la maestra Elisa y yo qué hacer y cómo hacerlo. Se sumó Nadia, que ha estado con nosotros, ella es diseñadora, y Aline, que es comunicóloga. Y si bien yo siento que lo logramos porque no teníamos parámetro de dónde hacerlo, no tuvimos recurso tampoco. El director Raúl Nibón pues, nos consiguió un poco de lo que él tenía para poderlo lograr, en esto de que al final no teníamos diseñador, entonces se le tuvo que pagar para hacer los carteles. También una chica de servicio social, que era arquitecta, levantó la exposición y la subió a Instagram. Lo hicimos desde Instagram porque cuando teníamos el programa para hacerla, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no nos iba a dejar subirla porque este programa, que era gratuito o era barato, porque al final el director de museos nos ayudó a pagarlo y no nos dijo cuánto costaba, pero nos dijo que sí lo pagaba. En este momento, cuando la íbamos a subir, como en estas fechas, pues nos dicen que la va a bajar, que el archivo, el INA la va a bajar si la subimos, porque traía el programa y ese programa pues es particular y no podríamos hacer eso. Entonces, yo siento que junto con la maestra Elisa y el equipo nunca, creo que no sabemos conocer el no y nos estamos equivocando, pero tenemos un ideal de cambio. Por eso digo, somos un poco utópicas, porque sabemos que tal vez 2, 3 puertas las estamos tocando y creo que ya no podemos dar un paso atrás. Pues se nos brindó de pues tal vez hacerla en Instagram, y la hicimos en Instagram. ¿Cómo? Pues nos llenamos de ideas con un equipo totalmente creativo, porque es mucha creatividad. Nosotros podemos ser historiadoras, podemos investigar, pero nos quedamos hasta ahí. No podemos hacer divulgación porque se necesita totalmente a personal que sepa hacer divulgación y que sepa colocar los colores y que sepa colocar las letras. Entonces lo logramos, lo hicimos. La primera versión fue en Instagram. También para pedir la cuenta la queríamos desde nosotros, desde el Archivo Histórico Judicial de Puebla. No se pudo porque la página del Archivo Histórico Judicial de Puebla no está permitida, o no sé por qué no la autorizan como para que sea parte del INA. Sí la tenemos, pero no está autorizada desde el INA. Queríamos que fuera desde ahí para que siguiéramos cimentando o aprendiendo de lo que estaba pasando. No se logró, pedimos una cuenta en Instagram, se la dieron, pero no nacieron, se la dieron al director de museos, no a nosotras. O sea, dijeron que él la tenía que controlar. El director de museos nos dijo que obviamente y ya nos oyeron, ¿no? Para seguir requisitos,
Él dijo que sí, pero sí nos dio la cuenta a nosotras. Entonces, esta exposición aún está en Instagram, en revistas feministas mexicanas. Después, para marzo, pues la logramos subir a este programa que es People Art Factory, que si bien es uno de los más económicos, pero la plataforma es muy lenta, pero no hay recurso, entonces solo se nos puede brindar este pequeño recurso de lo que costaba, la pagó el director de museos. Hicimos esta exposición igual ya con ayuda del observatorio de Raquel Padilla. Esta exposición ya con esta plataforma fue como interinante, porque la presentaron diferentes museos. O sea, fue como esto de digital y diferentes museos de Lina la presentaron para que la vieran, y lo importante de la exposición es que llegó a otros museos desde lo virtual. Lo no deseable de esta exposición es que al no pagar la plataforma se cae y no tenemos cómo resguardarla. Entonces ahorita ya no existe la exposición, solo existen algunas fotos, no se puede bajar. Digo, ¿qué logramos? Pues sí logramos tal vez llegar a lo virtual. O sea, sí hay cosas positivas. Lo otro es que seguimos aprendiendo sobre la marcha. De ahí, pues, podemos agradecer sobre todo que el Observatorio de Museo Raquel Padilla Ramos, pues, nos ha apoyado a nosotras desde el Centro INA Puebla. O sea, tal vez para tener impacto no lo podemos hacer desde 4 personas. Aquí necesitamos apoyo de muchos, y en este caso sí lo estamos recibiendo con Carolina y Alicia. Tuvimos otra participación el 8 de marzo del 2021, igual de manera virtual. Quisimos hablar este 8 de marzo, pero como estamos hablando de mujeres y trataremos de sacar siempre diversos temas, esto fue la mujer angelopolitana en el siglo XVI. Obviamente fue desde el Museo de Santa Mónica. Fue interesante porque invitamos a otras escuelas para que nos escucharan y reconocieran una pequeña parte de la historia de las mujeres, porque si bien conocemos esta magna exposición que se hizo en el Museo Nacional de Antropología e Historia de los 500 años del cambio del país, entonces dijimos, bueno, podemos hacer algo muy pequeñito desde Puebla. Lo hacemos, tenemos otro problema más. Si los carteles no son como los pide difusión del INA, no se comparten en las páginas, pero tampoco tenemos a diseñadoras para pagarles y les estén haciendo constante modificaciones. Este cartel sí fue aceptado, pero tarda muchísimo, tarda más de un mes, entonces o investigamos, paleografiamos o revisamos que nos hagan el cartel, o pagamos mucho para que no nos hagan de un día para otro y lo envíen al INA. No obstante, si en el INA cambian algunas palabras, o en este caso era de acceso limitado, te lo rechazan, no te lo permiten, pero tampoco lo suben a las redes, entonces no hay difusión de ellos. La difusión la tenemos que hacer nosotras dentro de los tiempos que nos quedan. Bien, hicimos la difusión, invitamos a 4 escuelas, las 4 escuelas se conectaron, pero el equipo no funcionó. El equipo es el que se tiene o hasta prestado. No dijimos nada porque al final, pues, en los comentarios de las páginas se decía que no nos escuchaban, que no se veía la presentación, y pues un problema era de que estas escuelas que habíamos invitado son públicas, el internet es costoso para ellas. Entonces, pues fue mejor que ya no nos siguieran a que estuvieran gastando su saldo en una transmisión que no funcionó. Seguimos aprendiendo, pero sí tenemos que tener mucha paciencia, muchísima. Y decir, pues vamos por más. Bueno, los proyectos emprendidos son el inicio para eliminar la orfandad de la historia de las mujeres, partiendo desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia. No se deben concebir los procesos históricos sin reconocer y valorar los esfuerzos vitales de las mujeres. Así que hemos adquirido el compromiso de otorgar, preservar y conocer
la genealogía de nuestras ancestras, porque la ignorancia de su misma historia de luchas y logros ha sido una de las principales formas de mantenerlas subordinadas. Es lo que queremos hacer. Obviamente, les comentamos, no tenemos recursos. Todo lo poco que tenemos es porque sí existen prestadoras de servicio social y nos apoyan. Algunas veces nos apoya la área de difusión del INAH. Ahorita el director de museos pues nos apoya con lo que puede, y nos da la libertad. O sea, él siempre ha dicho, yo apoyo, pero la libertad es de ustedes de hacer lo que les parezca. Entonces, eso también lo debo de agradecer porque sí nos apoya, pero siempre no irrumpe en lo que hacemos. Ahorita estamos preparando una exposición que se llama Tan humanas y sin derechos. Y va a relatar cómo las mujeres mexicanas y las mujeres de todo el mundo tuvieron que luchar, tuvieron que recopilar información para que la violencia de las mujeres fuera tomada en cuenta por los derechos humanos, que antes de 1994 no estaban en ellos, o sea, no existían, las mujeres no teníamos derecho en las situaciones que vivimos las mujeres, o sea, teníamos derecho si éramos torturadas o presas, pero cuando una mujer es violentada, acosada, asesinada por el hecho de ser mujer, no se había pensado en que tendríamos que tener derechos. Esta exposición es para el 25 de noviembre, se está elaborando con mucho trabajo, con un trabajo colaborativo, buscando nuevas plataformas, indagando cómo hasta guardar una imagen y cómo subirla a la red porque no tenemos permisos para bajar videos. Entonces, lo decimos porque cuando se logra, sí lo aplaudimos. Y cuando llegamos a 3 personas, también lo aplaudimos, porque es un hecho que tenemos que cambiar. O sea, si las mujeres y las niñas no se sienten parte de todo un proceso social y político, creo que vamos a seguir siendo violentadas. En todos lados nos violentan. Muchas veces me dicen que no y digo sí, desde la academia, desde el instituto, desde que salgo de mi casa, me violentan, pero hay otras mujeres que violentan a pasos gigantescos. Entonces creo que nuestra pequeña labor es importante para nosotras y es importante cuando recibimos comentarios o preguntas. O cuando a mí en el instituto, en el centro de Puebla, me han dicho, ya me volví feminista como tú, y digo, bueno, no, creo que ya lo eran, ¿no? O sea, no se volvieron por mí, sino que ya lo eran, solo que estas cosas que cuando leemos se nos hacen cotidianas, porque ya leímos tal libro y ya nos acercamos a tal documento, pero cuando llegamos a la sociedad, no se les hace tan fáciles y digeribles. Entonces creo que sí tenemos mucho que hacer estos 25 y estos 25 de noviembre y 8 de marzo. Agradezco mucho la colaboración de la maestra Elisa Pérez Alemán, de su equipo, porque presta su equipo. Sin ella tampoco se lograría. Y también agradezco las puertas que nos abren, como en este momento, ¿no? Y lo otro es que me apena algunas veces porque siento que divago aún me faltan muchas cosas que conectar en la investigación, pero sí, seguimos con el compromiso de que nos digan o nos llamen cuando no entiendan un proceso o una lucha actual y decirles, no, lleva tantos años y fue por tal situación. Y que al no tener recursos, pues creo que si se dieran cuenta que hacen falta, sí, y que hace falta más este tipo de proyectos, aunque mínimo tuviéramos un diseñador o que tuviéramos una plataforma donde guardar la información, porque tampoco contamos con plataformas que nos guarden información, creo que sería otro punto más. Y la otra y última sugerencia es que no nos obliguen a poner ciertas frases que se emiten para los carteles o para la difusión. Para el 8 de, es que sí fue el 8 de marzo,
nuestro cartel de la exposición tenía que decir vivan las mujeres. O sea, vivan las mujeres, nos están matando y es triste decirlo, pero nos están matando. ¿Cómo puede la institución decir que si no colocamos vivan las mujeres, nuestro cartel no sale y la difusión tampoco? Entonces, agradezco mucho su atención. Me disculpo por lo que divago, porque aún estoy divagando y tomando herramientas, pero las quiero tomar para que sean desde nuestra institución, desde nuestros quehaceres y nuestras tareas, y también limitadas a lo que tenemos dentro. Pero otra parte importante es que el instituto nos da esa libertad de lograr, pues, contribuir a esta gran lucha con lo pequeño que podemos aportar. Gracias. Lucero, pues muchísimas gracias a ti porque, bueno, creo que has puesto el dedo en muchas llagas, no en una, pero además, pues me parece que es sumamente importante, uno, esta labor de difusión, de divulgación que se está haciendo y en donde, como bien dices, más que los puntos que se nos está como presionando para tratar de llegar en el lado de la investigación, pues lo que les importa a ustedes es llegar a la gente, que se difunda, que se divulgue, que entiendan, que comprendan, y que comprendan esto que dices, que es muy doloroso, pero muy lindo también, y que es la historia de la lucha, de la resistencia y del que las mujeres se hagan cargo de sus propias vidas, sean sujetos de sus vidas y se preocupen, lo que ahora se dice sororalmente, por otras mujeres, y porque la historia nuestra, pues se vea. Pero además en este caso, pues ustedes están rescatando la historia de otras mujeres y construyendo una cultura de mujeres desde una institución que parece que se empeña en seguir violentando a las mujeres, porque, bueno, toda esta falta de recursos no es más que eso. Es una violencia en un proyecto que se trata de visibilizar y de denunciar lo que pasa con las mujeres. Pues por mi parte yo te agradezco un montón. Creo que ustedes, al igual que muchos compañeros, le ponen el cuerpo, las ganas, el dinero, la inteligencia a los proyectos que desde la institución no se quieren apoyar, no quieren conservar la cultura creada por las mujeres, al contrario, lo obstaculizan. Y pues por mi parte nada más darte las gracias e invitar a todos pues a que sigamos la serie de eventos grandotes, eventos chiquitos, páginas, conferencias y demás que hagan por parte de este proyecto cuya finalidad precisamente es dar a conocer y sensibilizar sobre la situación de la mujer en México. No sé si tú quieras añadir algo, Lucero. Agradecer muchísimo la oportunidad de discurrir y de encontrarnos. Gracias. Pues bueno, nos despedimos. Por favor, síganos, síganlas. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del Sindicato de Profesores Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Detrás del escudo morado se encuentra Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización del Comité Ejecutivo, quien lleva toda la cuestión técnica de difusión y demás. Nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias.